Revelé fotos de cámara desechable de hace décadas y descubrí un secreto familiar. Martín Salazar nunca imaginó que una simple caja de cartón guardada en el closet de su abuela cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre su familia. Tenía 32 años cuando encontró esa cámara desechable Kodak amarilla, escondida entre viejos rebozos y fotografías sueltas en la casa de su abuela Esperanza en la colonia Lindavista de la Ciudad de México. La anciana había fallecido apenas 3 semanas antes y Martín se había ofrecido para ayudar a su madre a organizar las pertenencias. La cámara estaba envuelta en papel de periódico amarillento del año 1994, con una nota pegada que decía en letra temblorosa: no revelar hasta que yo me haya ido. El corazón de Martín se aceleró cuando leyó esas palabras. Sus dedos temblaban mientras giraba la cámara entre sus manos, sintiendo el peso de décadas de secretos contenidos en ese pequeño aparato plástico. Algo dentro de él supo, en ese preciso instante, que lo que fuera que contenía ese rollo de película cambiaría todo. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Martín salió del closet con la cámara en las manos, sus pasos resonando en el piso de mosaico de la casa que conocía desde niño. Su madre, Elena, estaba en la cocina empacando trastes en cajas de cartón, con los ojos enrojecidos por el llanto que llegaba en oleadas desde el funeral. Cuando vio lo que su hijo traía, palideció visiblemente. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con voz tensa, dejando caer un plato de cerámica que se hizo añicos contra el piso. Martín notó algo extraño en su reacción, una mezcla de miedo y reconocimiento que no supo interpretar. Estaba en el closet, mamá, con una nota que dice que no se revele hasta que la abuela se haya ido. ¿Sabes qué hay aquí? Elena negó con la cabeza demasiado rápido, demasiado enfáticamente. Tu abuela guardaba muchas cosas. Probablemente sean fotos viejas que no quería que viéramos mientras vivía. Déjala ahí, luego la vemos. Pero Martín no podía soltar la cámara. Algo en la nota, en la fecha del periódico, en la forma en que estaba escondida tan cuidadosamente, le decía que había algo importante ahí dentro. Esa noche, en su departamento de la colonia Roma, Martín no pudo dormir. La cámara descansaba sobre su escritorio, iluminada por la luz de la lámpara, como un enigma exigiendo ser resuelto. Buscó en internet tiendas que todavía revelaran película de cámaras desechables y encontró una en la colonia Juárez que se especializaba en fotografía análoga. Al día siguiente, después del trabajo en la agencia de publicidad donde diseñaba campañas, condujo hasta allá con la cámara guardada en su mochila como si fuera un tesoro frágil. El dueño de la tienda, un señor de unos 60 años llamado Roberto, examinó la cámara con ojos expertos. Tiene casi 30 años esta belleza, dijo con una sonrisa nostálgica. El rollo probablemente esté vencido hace décadas. Las imágenes pueden salir borrosas, con colores extraños o directamente no salir nada. Pero haré mi mejor esfuerzo. Martín asintió, firmó la orden y salió de la tienda con un recibo arrugado en la mano y una sensación de anticipación que no había sentido en años. Los 3 días que tardó el revelado fueron una tortura. Martín intentaba concentrarse en sus proyectos laborales, pero su mente vagaba constantemente hacia esa cámara, hacia la nota de su abuela, hacia la reacción de su madre. Llamó a su tía Lucía, la hermana menor de Elena, quien vivía en Guadalajara. ¿Sabes algo sobre fotos que la abuela no quería que reveláramos?, preguntó sin rodeos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que Martín pensó que se había cortado la llamada. Tu abuela tenía sus secretos, Martín, dijo finalmente Lucía con voz cuidadosa. Todos los tenemos. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Pero Martín no podía dejarlo. Había algo en el tono de su tía, en la forma en que había dicho secretos, que confirmaba sus sospechas de que esas fotografías contenían algo significativo. Cuando finalmente recibió la llamada de Roberto diciéndole que las fotos estaban listas, Martín salió corriendo de su oficina con apenas una excusa murmurada a su jefe. El tráfico de la Ciudad de México era infernal como siempre, pero logró llegar a la tienda justo antes del cierre. Roberto lo recibió con una expresión extraña, algo entre preocupación y curiosidad. Las fotos salieron, dijo entregándole un sobre amarillo. No las miré todas, no es mi costumbre, pero vi las primeras. Son
parecían interesantes. Creo que encontraste algo importante, muchacho. Martín agradeció y salió a la calle, el sobre quemando entre sus manos. No pudo esperar a llegar a casa. Se metió a un café cercano, pidió un americano que no tocó y con dedos temblorosos abrió el sobre. La primera fotografía lo dejó sin aliento. Era su abuela Esperanza, pero joven, increíblemente joven, tal vez de 25 años, sonriendo con una alegría que Martín nunca había visto en la mujer seria y reservada que conoció. Estaba en algún tipo de parque o jardín con árboles frondosos detrás y su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros. Pero lo que realmente captó la atención de Martín fue el hombre a su lado. Era alto, de piel morena, con ojos profundos y una sonrisa amplia. Tenía su brazo alrededor de los hombros de Esperanza y la forma en que se miraban era inconfundible. Estaban enamorados. Martín conocía las fotos de boda de sus abuelos. Había visto cientos de fotografías de su abuelo Francisco y este hombre definitivamente no era él. Francisco había sido un hombre bajo, de piel clara, con facciones serias y una presencia imponente pero fría. Este hombre en la fotografía era su opuesto completo. Con el corazón latiendo acelerado, Martín pasó a la siguiente foto. La misma pareja, esta vez frente a lo que parecía ser el Palacio de Bellas Artes, sus cúpulas doradas brillando bajo el sol. Otra foto, los dos comiendo en un puesto callejero, ella con salsa en la comilla y él limpiándosela con un gesto tierno. Otra más, sentados en una banca del bosque de Chapultepec con el lago detrás, sus manos entrelazadas. Había 27 fotografías en total y cada una contaba la historia de un amor profundo, genuino, lleno de risas y ternura. En ninguna aparecía su abuelo Francisco. En ninguna había señal de la vida que Martín conocía que su abuela había tenido. La última fotografía era diferente. Esperanza estaba sola, sentada en los escalones de una iglesia que Martín no reconoció, con las manos sobre su vientre claramente abultado. Estaba embarazada. Su rostro ya no mostraba aquella alegría radiante de las primeras fotos. Había lágrimas en sus mejillas y sus ojos miraban directamente a la cámara con una expresión de dolor y resignación que le estrujó el corazón a Martín. Salió del café en un estado de shock, las fotografías guardadas de nuevo en el sobre como si fueran explosivos. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando fechas, calculando posibilidades. Su madre Elena había nacido en 1965. Si estas fotos eran de 1994, según el periódico que envolvía la cámara, no, eso no tenía sentido. Revisó de nuevo el periódico y se dio cuenta de su error. La cámara había sido comprada y envuelta en 1994, pero las fotos dentro podían ser mucho más antiguas. Las cámaras desechables se habían vuelto populares en los años 80, pero esta era una reliquia, probablemente guardada durante décadas, antes de que su abuela decidiera esconderla con esa nota. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era ese hombre, qué había pasado y sobre todo, por qué su abuela había guardado estas fotos durante tantos años con la instrucción de no revelarlas hasta después de su muerte. Esa noche llamó a su madre. Elena contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba cansada. «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante». Hubo una pausa. «Es sobre las fotos, ¿verdad?» La pregunta confirmó lo que Martín sospechaba. Su madre sabía algo. «Las revelé», admitió. «Mamá, ¿quién es el hombre en las fotos con la abuela? ¿Por qué nunca nos habló de él?» Elena suspiró profundamente y Martín pudo escuchar el sonido de una silla arrastrándose, como si su madre necesitara sentarse para esta conversación. «Ven mañana a la casa», dijo finalmente. «Hay cosas que necesitas saber, cosas que tu abuela me pidió que te contara si alguna vez encontrabas esas fotos. No puedo hacer esto por teléfono, hijo. Ven mañana y te contaré todo». Martín apenas durmió esa noche. Dio vueltas en la cama, mirando el techo de su recámara. Las fotografías esparcidas sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas que estaba a punto de armarse. Pensó en su abuela, en la mujer que había conocido, seria, trabajadora, dedicada a su familia, pero siempre con una tristeza subyacente en los ojos que Martín había atribuido a la dureza de la vida. Ahora, viendo aquellas fotos de una Esperanza joven y radiante, se preguntaba qué había pasado para transformarla en la mujer reservada que fue durante los últimos 40 años de su vida. Y su abuelo Francisco. Martín siempre había percibido la relación entre sus abuelos como fría, correcta pero sin calidez.
Francisco había muerto cuando Martín tenía 15 años, y aunque lo recordaba con respeto, nunca había sentido el tipo de conexión emocional que tenía con su abuela. Ahora empezaba a entender por qué. A la mañana siguiente, Martín llegó a la casa de su infancia en Linda Vista con las fotografías en el sobre amarillo bajo el brazo. Su madre lo esperaba en la sala, con 2 tazas de café sobre la mesa y una expresión que mezclaba determinación y dolor. «Muéstramelas», dijo sin preámbulos. Martín extendió las fotos sobre la mesa de centro, ordenándolas cronológicamente según la progresión de la historia que contaban. Elena las miró una por una y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Se llamaba Daniel Moreno», comenzó con voz temblorosa. «Mamá me contó su historia hace muchos años, cuando yo tenía 23 años y estaba a punto de casarme. Me hizo jurar que nunca se lo diría a nadie mientras ella viviera, pero me dio permiso para contártelo a ti si algún día encontrabas estas fotos. Creo que sabía que las encontrarías. Creo que quería que las encontraras». Elena tomó aire profundamente y comenzó a contar. En 1964, Esperanza Salazar tenía 24 años y trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental en el centro de la Ciudad de México. Su familia, de origen humilde de la colonia Buenos Aires, tenía grandes expectativas puestas en ella. Era la mayor de 5 hermanos y su salario ayudaba a mantener a la familia. Un día de marzo, Daniel Moreno entró a la oficina. Era ingeniero, había estudiado en el Politécnico y venía a presentar unos planos para un proyecto de infraestructura. Tenía 28 años, era guapo, inteligente y, según le contó Esperanza a Elena años después, era la persona más amable y divertida que había conocido. Durante 3 meses, Daniel encontró cualquier excusa para visitar esa oficina. Traía documentos que necesitaban firma, hacía preguntas sobre procedimientos, inventaba razones para pasar por ahí y cada vez se quedaba un poco más tiempo hablando con Esperanza. Hablaban de todo, de sus sueños, de literatura, de la ciudad que ambos amaban, de sus familias. Daniel le hablaba sobre su pasión por construir cosas que mejoraran la vida de las personas y Esperanza le contaba sobre su amor por la música, su deseo de viajar, su esperanza de algún día tener una vida diferente a la que le había tocado. Para junio de ese año ya estaban profundamente enamorados. Se veían en secreto, porque aunque Daniel venía de una familia modesta también, era independiente y tenía una profesión respetable, mientras que Esperanza cargaba con la responsabilidad de ayudar a sus padres y hermanos. Sabía que su familia esperaba que se casara con alguien que pudiera ofrecer estabilidad económica inmediata, no con un ingeniero joven que apenas empezaba su carrera. Las fotos que Martín había revelado documentaban esos meses de amor clandestino. Paseos por Chapultepec los domingos, comidas en pequeños restaurantes donde nadie los conociera, tardes en Bellas Artes viendo exposiciones, momentos robados de felicidad en una ciudad que parecía conspirar para mantenerlos juntos. Daniel le había propuesto matrimonio en agosto, en el mismo lugar donde aparecía la foto frente al Palacio de Bellas Artes. Le había dicho que trabajaría día y noche, que construiría una vida para los dos, que amaría a su familia como propia. Esperanza había dicho que sí con todo su corazón. Pero entonces, en septiembre de 1964, todo cambió. El padre de Esperanza, don Aurelio Salazar, tuvo un infarto masivo. Sobrevivió, pero quedó incapacitado para trabajar. La situación económica de la familia se volvió desesperada. 3 de los hermanos de Esperanza todavía estudiaban. El menor apenas tenía 8 años y su madre no tenía forma de sostener a la familia sola. Fue entonces cuando apareció Francisco Domínguez en escena. Era un comerciante de 42 años, viudo y sin hijos, dueño de una ferretería próspera en la colonia Guerrero. Había conocido a la familia Salazar a través de conexiones de negocios y al enterarse de la situación, hizo una propuesta a don Aurelio. Se casaría con Esperanza y se haría cargo económicamente de toda la familia. Era una transacción clara y directa del tipo que se hacía en esos tiempos cuando las familias estaban desesperadas. Francisco ofrecía seguridad, respetabilidad y la promesa de que la familia Salazar nunca más pasaría necesidades. Elena hizo una pausa en su relato, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Mamá me dijo que esa fue la decisión más difícil de su vida. Amaba a Daniel con todo su ser, pero amaba a su
familia también. Veía a su padre enfermo, a su madre angustiada, a sus hermanos pequeños que dependían de ella, y sabía que Daniel, por más que lo intentara, tardaría años en poder ofrecer el tipo de seguridad que Francisco ofrecía inmediatamente. Tenía 24 años y sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Martín escuchaba en silencio, con el pecho apretado, imaginando a su abuela joven enfrentando esa decisión imposible. ¿Qué pasó con Daniel?, preguntó con voz ronca. Elena tomó una de las fotografías, aquella donde Esperanza y Daniel se miraban frente a Bellas Artes. Mamá se reunió con él en octubre, le contó la situación de su familia, la propuesta de Francisco y que había decidido aceptarla. Me dijo que Daniel lloró, que le suplicó que no lo hiciera, que le prometió que encontrarían una manera. Pero mamá ya había tomado su decisión. Le dijo que lo amaría siempre, pero que su familia la necesitaba y ella no podía ser egoísta. La historia continuaba de formas que Martín no había anticipado. Después de esa conversación devastadora, Esperanza intentó cortar todo contacto con Daniel. Se casó con Francisco en noviembre de 1964, en una ceremonia pequeña y sin alegría en la iglesia de San Hipólito. Francisco cumplió su palabra. Se hizo cargo de la familia Salazar, pagó las deudas médicas de don Aurelio, financió los estudios de los hermanos de Esperanza y compró una casa más grande para que todos vivieran con dignidad. Esperanza se mudó a vivir con él en un departamento en la colonia Doctores y comenzó su vida como esposa. Era una vida cómoda materialmente, pero vacía emocionalmente. Francisco era un hombre correcto, cumplidor, pero frío. Trataba a Esperanza con respeto, pero sin afecto. Su matrimonio era un arreglo de negocios y ambos lo sabían. Pasaron los meses y Esperanza intentaba adaptarse a su nueva realidad, cumpliendo con sus deberes de esposa, atendiendo la casa, ayudando en la ferretería, pero sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Y entonces, en marzo de 1965, 6 meses después de su boda con Francisco, Esperanza descubrió algo que cambiaría todo de nuevo. Estaba embarazada, y ese bebé no podía ser de Francisco, porque su matrimonio nunca había sido consumado realmente. Francisco, según le confesó Esperanza a Elena años después, tenía sus propios secretos y razones para querer un matrimonio de conveniencia. El bebé era de Daniel. La última foto de la cámara, aquella donde Esperanza aparecía sola, embarazada y llorando en los escalones de una iglesia, había sido tomada en ese momento de terrible revelación. Martín sintió que el mundo se detenía. ¿Estás diciendo que...? No pudo terminar la pregunta. Elena asintió lentamente. Estoy diciendo que Daniel Moreno era mi padre biológico. Francisco lo supo desde el principio. Cuando mamá le confesó el embarazo, esperando su furia o el rechazo, él simplemente dijo que el bebé llevaría su apellido y que nadie debía saber la verdad nunca. Fue su condición para mantener su acuerdo. Y mamá aceptó porque no tenía otra opción. Martín no podía procesar lo que estaba escuchando. Pero entonces, ¿quién tomó todas estas fotos de ellos juntos? ¿Y por qué la abuela tenía una cámara con fotos de cuando estaba embarazada de ti? Elena tomó otra de las fotografías. Las fotos que ves aquí fueron tomadas durante esos meses cuando mamá y Daniel estaban juntos, antes de que ella decidiera casarse con Francisco. Daniel era aficionado a la fotografía. Tenía una cámara reflex que llevaba a todos lados. Estas fotos las tomó él o las tomaron amigos cuando salían juntos. Pero la última, la de mamá embarazada, esa es diferente. Elena señaló la fotografía. Mamá me contó que después de enterarse del embarazo, en un momento de desesperación absoluta, fue a buscar a Daniel. Lo encontró en un sitio donde solían encontrarse, una pequeña iglesia en Coyoacán llamada San Juan Bautista. Le contó todo, que estaba embarazada, que el bebé era de él, pero que no podía dejar a Francisco porque su familia dependía completamente de él ahora. Fue Daniel quien tomó esa última foto. Quería tener algo, cualquier cosa, que documentara que ese hijo era suyo. La historia que Elena contaba se volvía cada vez más dolorosa. Daniel le había suplicado a Esperanza que huyeran juntos, que se fueran lejos donde nadie los conociera, que él cuidaría de ella y del bebé y encontrarían la forma de sobrevivir. Pero Esperanza no podía hacerlo. Su familia ya dependía completamente de Francisco. Su padre todavía estaba enfermo. Sus hermanos estudiaban con el dinero de Francisco
hijo. Su madre finalmente tenía paz mental después de años de angustia económica. Huir con Daniel significaría condenar a toda su familia a la pobreza de nuevo, y Esperanza no podía cargar con esa culpa. Así que tomó la decisión más difícil por segunda vez. Se quedó con Francisco y crió a Elena como hija de él. Daniel, destrozado, le entregó todas las fotografías que tenía de ellos juntos. «Guárdalas», le había dicho. «Algún día, cuando todo esto haya pasado, cuando ya no importe, alguien debe saber que existimos, que lo nuestro fue real». Esperanza las guardó en una cámara desechable, una cámara que compraría décadas después, cuando esa tecnología se volvió popular, metiendo cuidadosamente los negativos originales para preservarlos. «¿Y qué pasó con Daniel?», preguntó Martín, aunque parte de él temía la respuesta. Elena se levantó y fue hacia un armario. Regresó con una caja de madera tallada que Martín reconoció como una de las pertenencias de su abuela. «Después de que mamá murió, encontré esto también. Son cartas». Abrió la caja y Martín vio decenas, tal vez 100 cartas atadas con listones descoloridos. «Daniel nunca se casó. Mamá me contó que él le escribió cartas durante años, aunque sabía que ella probablemente nunca las contestaría. Se las enviaba a la oficina donde ella trabajaba, a una casilla postal que solo ella conocía. En las cartas le contaba su vida. Se había ido a Monterrey, donde consiguió trabajo en una empresa constructora grande. Le hablaba de los edificios que diseñaba, de los puentes que construía, siempre con la esperanza de que de alguna manera esas palabras la alcanzaran. Elena sacó una carta del montón, fechada en 1980. «Esta es la última que mamá recibió». Daniel le escribía contándole que finalmente había regresado a la Ciudad de México después de 15 años. Había sido un ingeniero exitoso, había trabajado en proyectos importantes por todo el país, pero nunca había podido construir una vida personal. Terminaba la carta diciendo que la buscaría, que necesitaba verla una última vez. «¿Se vieron?», preguntó Martín, totalmente absorto en la historia. Elena asintió. «Mamá me contó que se encontraron en el mismo lugar donde se habían despedido, la iglesia en Coyoacán. Era mayo de 1980. Yo tenía 15 años. Mamá le llevó fotos mías. Daniel lloró al verlas. Quiso saber todo sobre mí, cómo era, qué me gustaba, si era feliz. Mamá le dijo la verdad, que Francisco me había criado como su hija, que nunca me había faltado nada materialmente, pero que ella veía en mí los ojos de Daniel, su sonrisa, su forma de ver el mundo». Ese día hablaron durante horas. Daniel le preguntó si se arrepentía de su decisión. Mamá le dijo que se arrepentía de no poder estar con él, pero que no se arrepentía de haber protegido a su familia. Le preguntó a Daniel si él se arrepentía de haberla amado. Daniel respondió que lo único de lo que se arrepentía era de no haber luchado más por ella. La voz de Elena se quebró. Esa fue la última vez que se vieron. Daniel le dio una dirección en Monterrey y le pidió que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, lo contactara, y luego se fue. Martín sentía que su concepción completa de su familia se había fracturado y reconfigurado en el espacio de una mañana. ¿Francisco sabía todo esto? ¿Sabía que la abuela seguía en contacto con Daniel? Elena negó con la cabeza. Francisco vivía en su propio mundo. Cumplió con su parte del trato. Mantuvo a la familia. Me crió sin hacerme sentir diferente. Le dio a mamá una vida respetable, pero nunca hubo amor entre ellos. Dormían en habitaciones separadas desde que yo era niña. Tenían una relación cordial, como compañeros de casa, nada más. Creo que Francisco también tenía sus secretos, sus propias razones para preferir este arreglo. Nunca hablaban de cosas personales, era una convivencia práctica, nada más. Martín pensó en su abuelo Francisco, el hombre serio que recordaba de su infancia. Siempre había sido distante, formal, incluso con su propia familia. Ahora entendía por qué. No era crueldad, era simplemente la naturaleza de la relación que había construido con Esperanza. Un acuerdo de negocios disfrazado de matrimonio. «¿Cuándo te enteraste de todo esto?», preguntó Martín. Elena se recostó en el sofá, agotada emocionalmente por el relato. «Mamá me lo contó cuando yo tenía 23 años, justo antes de que me casara con tu padre. Me llamó un día y me dijo que necesitábamos hablar. Me llevó a esa misma iglesia en Coyoacán, San Juan Bautista, y ahí me contó toda la historia. Me mostró las cartas de Daniel, me habló del amor que tuvieron, me dijo la verdad sobre
sobre mi nacimiento, hizo una pausa, recordando. Yo estaba furiosa al principio, sentía que me había mentido toda mi vida, pero luego, mientras más lo pensaba, más entendía la posición imposible en la que había estado. Era 1964. Ella tenía 24 años. Su familia estaba desesperada. ¿Qué más podía hacer? Elena miró a su hijo con ojos llenos de lágrimas. Me pidió que nunca se lo dijera a nadie, especialmente no a Francisco. Me dijo que había vivido con esa verdad guardada durante casi 24 años y que podía seguir haciéndolo. Lo único que quería era que yo supiera quién era mi padre real, que conociera la historia del amor que me había traído al mundo. Martín procesaba todo esto lentamente. ¿Intentaste contactar a Daniel? ¿Conocer a tu padre biológico? Elena asintió. Unos meses después de que mamá me contó todo, le pedí la dirección de Daniel en Monterrey. Le escribí una carta. Le dije quién era yo, que sabía que él era mi padre y que me gustaría conocerlo si él quería. Su voz se suavizó. Nunca recibí respuesta. La carta regresó marcada como dirección desconocida. Mamá intentó buscarlo. Llamó a algunas empresas constructoras en Monterrey preguntando por él, pero nadie sabía de un ingeniero llamado Daniel Moreno. Era como si se hubiera desvanecido. La tristeza en su voz era palpable. Siempre me pregunté qué le pasó. Si se mudó de nuevo, si tal vez murió. Nunca lo supe. Y mamá tampoco. Creo que esa incertidumbre la atormentó hasta el final de sus días. Martín sentía una necesidad urgente de saber más, de encontrar respuestas. Mamá, ¿tienes alguna información más sobre él? ¿Algo que pudiera ayudarme a rastrearlo? Elena pensó por un momento. En las cartas menciona algunos proyectos en los que trabajó. Había uno en particular del que estaba muy orgulloso. El puente de la Avenida Constituyentes en Monterrey, construido a finales de los años 70. También mencionó que había estudiado en el Politécnico, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Y creo que mamá mencionó una vez que su familia era originaria de Veracruz, del puerto. Era información escasa, pero era un comienzo. Martín sintió algo encenderse dentro de él, la determinación de encontrar la historia completa, de darle a su abuela el cierre que nunca pudo tener en vida, y quizás de entender mejor su propia identidad, ahora que sabía que su sangre venía de un hombre diferente al que siempre había creído su abuelo. Durante las siguientes semanas, Martín se sumergió en una investigación que consumió cada momento libre que tenía. Empezó con el Politécnico, contactando al departamento de exalumnos de la ESIA. Después de varias llamadas y correos electrónicos, logró que una amable secretaria llamada Rosa le confirmara que sí, había habido un Daniel Moreno inscrito en la carrera de Ingeniería Civil entre 1957 y 1962. Rosa le proporcionó el número de generación y le sugirió buscar en los archivos históricos de la escuela. Martín visitó las instalaciones en Zacatenco un sábado lluvioso de octubre. Los archivos estaban en un sótano polvoriento, organizados en cajas que parecían no haber sido tocadas en décadas. Con la ayuda de un archivista anciano llamado Don Héctor, quien parecía genuinamente emocionado de que alguien se interesara en los registros antiguos, Martín encontró la ficha de inscripción de Daniel Moreno Torres, nacido el 12 de marzo de 1936 en Veracruz. Había una fotografía pequeña adjunta al expediente, una foto de credencial en blanco y negro. Martín sintió un escalofrío al verla. Era innegablemente el mismo hombre de las fotografías con su abuela, solo que más joven, con el cabello corto y una expresión seria para la cámara oficial. Pero eran los mismos ojos profundos, la misma estructura facial. Era extraño ver a este desconocido y saber que compartían sangre, que este hombre era su abuelo biológico. El expediente también incluía información sobre su desempeño académico. Daniel había sido un estudiante destacado, con especialización en estructuras y construcción de puentes. Se había graduado con honores en 1962, 2 años antes de conocer a Esperanza. Don Héctor le permitió fotografiar los documentos. Es raro que alguien tan joven se interese en historia familiar, comentó el archivista con una sonrisa. Pero es bueno, muy bueno. Las historias merecen ser conocidas. Con la información de Veracruz, Martín tomó una decisión que habría parecido impulsiva si no fuera porque sentía que tenía que hacerlo. Pidió unos días libres en el trabajo y manejó las 5 horas hasta el puerto de Veracruz. El apellido Moreno era común, pero con la
fecha de nacimiento y el nombre completo, tenía esperanzas de encontrar registros. Llegó a Veracruz en una tarde calurosa y húmeda, con el olor a sal y pescado llenando el aire. Se hospedó en un hotel modesto en el centro histórico y a la mañana siguiente se dirigió al registro civil. La funcionaria, una mujer de mediana edad llamada Guadalupe, lo escuchó pacientemente mientras explicaba lo que buscaba. 1936 es hace mucho tiempo, dijo ella, pero había algo en su tono que sugería que lo ayudaría. Desapareció en una habitación trasera llena de archivos y regresó media hora después con un libro de registro polvoriento. Daniel Moreno Torres, leyó en voz alta, nacido el 12 de marzo de 1936, hijo de Ramón Moreno Castillo y María Teresa Torres Vega. Hay una dirección aquí, calle Esteban Morales, número 247, Colonia Centro. Martín sintió su pulso acelerarse. Copió la información cuidadosamente y le agradeció efusivamente a Guadalupe. La dirección probablemente ya no existía o estaría completamente transformada después de casi 90 años, pero valía la pena intentarlo. Encontró la calle con ayuda de Google Maps y caminó por el centro histórico de Veracruz, con sus edificios coloniales y su arquitectura deteriorada por la humedad del Golfo. La calle Esteban Morales era estrecha, con casas antiguas apretadas una contra otra. El número 247 correspondía a una casa de 2 pisos, pintada de un amarillo descolorido, con balcones de hierro forjado y una puerta de madera maciza. Parecía habitada. Martín respiró profundo y tocó el timbre. Una mujer mayor, de quizás 80 años, abrió la puerta. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y ojos desconfiados. ¿Sí? Martín se apresuró a explicar antes de que ella cerrara la puerta. Disculpe la molestia, señora. Mi nombre es Martín Salazar y estoy buscando información sobre la familia Moreno, que vivió en esta casa hace muchos años. Específicamente sobre Daniel Moreno Torres, nacido en 1936. La expresión de la mujer cambió instantáneamente de desconfianza a sorpresa. Daniel Moreno está buscando a Daniel. Su voz temblaba ligeramente. Pase, pase, joven. No se quede ahí parado. Martín entró a la casa, que olía a humedad y años. La sala estaba llena de muebles antiguos y fotografías en las paredes. La mujer se presentó como Beatriz Moreno, sobrina de Daniel. Mi padre era Ramón Moreno, hermano menor de Daniel, explicó mientras le servía agua de Jamaica. Daniel era el mayor de 3 hermanos. ¿Por qué lo busca? ¿Es usted de alguna dependencia del gobierno? Martín decidió ser honesto. Le contó sobre Esperanza, sobre las fotografías que había encontrado, sobre la historia de amor que había descubierto. Beatriz escuchaba con los ojos cada vez más húmedos. Así que era por ella, murmuró finalmente. Siempre supimos que había alguien. Tío Daniel nunca se casó, nunca formó una familia, y siempre dijimos que debía haber una razón. Una vez, cuando yo era niña, lo escuché hablando con mi papá. Le dijo que había amado a una mujer que no pudo ser suya, que eso era suficiente para una vida. No necesitaba más. Beatriz se levantó y fue a un mueble antiguo, de donde sacó una caja de metal. Tío Daniel murió hace 3 años, dijo, y Martín sintió una punzada de tristeza por un hombre que nunca conoció. Tenía 87 años. Murió aquí en Veracruz. Había regresado después de jubilarse. Pasó sus últimos 15 años en esta casa, la casa donde nació. Abrió la caja y sacó documentos, más fotografías. Cuando murió y estábamos organizando sus cosas, encontramos esto. Le entregó a Martín una fotografía. Era Esperanza, la misma de las fotos que había revelado, pero esta era diferente. La había recortado de una foto más grande y la había guardado en su billetera, tan manoseada y gastada por los años que apenas se distinguía la imagen. La llevó consigo durante 56 años, dijo Beatriz con voz suave. Nunca nos dijo quién era, solo que era alguien importante. Martín sentía lágrimas corriendo por su rostro sin poder controlarlas. Tengo que contarle algo, dijo, y procedió a explicarle que Elena, la hija de Esperanza, era en realidad hija biológica de Daniel. Beatriz se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Está diciendo que mi tío tuvo una hija? Su voz era apenas un susurro, y nunca lo supo con certeza. Es decir, tal vez lo sospechó, pero... Martín le contó sobre la carta que su madre había enviado a Monterrey, la que nunca recibió respuesta. Beatriz negó con la cabeza. Para ese entonces tío Daniel ya había regresado de Monterrey. Se fue de allá en 1982. Después de que se retiró, había trabajado como ingeniero civil independiente los últimos años. Ya no estaba con ninguna empresa grande.
tarde. La carta probablemente llegó después de que se fue y él nunca la recibió. Era una tragedia de mala comunicación y tiempo equivocado. Daniel había muerto sin saber que su hija había intentado contactarlo, que ella sabía la verdad y quería conocerlo. Beatriz invitó a Martín a quedarse a comer. Durante la comida le contó más sobre Daniel. Después de regresar a Veracruz, su tío se había dedicado a dar clases de matemáticas a niños del barrio sin cobrar, a diseñar pequeñas reparaciones estructurales para iglesias y edificios históricos de la ciudad y a escribir. Escribía mucho, dijo Beatriz. Tenía cuadernos y cuadernos llenos de reflexiones, memorias, poesía. Nunca dejó que nadie los leyera mientras vivió. Después de su muerte, cuando encontré sus cosas, leí algunos. Hablaba mucho de una mujer llamada E. Nunca la nombraba completa, solo E. Hablaba del sacrificio que ella hizo, del amor que compartieron, de cómo ese amor lo había sostenido toda su vida, aunque no pudieran estar juntos. Después de comer, Beatriz llevó a Martín a un pequeño cuarto en el segundo piso. Era el cuarto donde Daniel había vivido sus últimos años. Estaba preservado tal como lo había dejado. Una cama individual, un escritorio lleno de libros, una silla junto a la ventana que daba a la calle. En las paredes había fotografías enmarcadas de puentes y edificios que Daniel había diseñado. Puede quedarse con lo que quiera de sus escritos, ofreció Beatriz, señalando varios cuadernos apilados en el escritorio. Creo que él hubiera querido que la familia de Esperanza los tuviera. Son parte de su historia también. Martín tomó los cuadernos con reverencia. Esa noche, en su hotel, comenzó a leerlos. La escritura de Daniel era clara y educada, llena de reflexiones profundas. Había entradas fechadas desde 1965 hasta poco antes de su muerte. En una entrada de 1980, después de su último encuentro con Esperanza, Daniel había escrito: "Hoy vi a E después de 16 años. Sigue siendo la mujer más hermosa que he visto, aunque ahora hay canas en su cabello y arrugas en sus ojos. Me mostró fotos de nuestra hija, porque es nuestra hija, lo sé en mi corazón. Tiene mis ojos, mi sonrisa. No me lo confirmó explícitamente, pero no necesitaba hacerlo. Le pregunté si había sido feliz. Me dijo que había tenido una buena vida, que su familia estaba bien gracias a las decisiones que tomó. No se arrepiente, o eso dice. Pero vi en sus ojos la misma tristeza que siento en mi corazón cada día. Nos amamos todavía, siempre nos amaremos. Y ese amor, aunque no pueda vivirse, es real y verdadero, y vale más que 1000 vidas vividas sin sentir nada". Había otra entrada, esta de 1995, 30 años después de que se separaran. "Hoy cumplí 59 años. Trabajé en un proyecto de reforzamiento de un viejo puente aquí en Veracruz. Mientras calculaba las cargas y las tensiones, pensé en E. El amor es como la ingeniería estructural. Hay cargas que soportar, tensiones que distribuir, puntos de apoyo que mantienen todo en pie. E fue mi punto de apoyo durante los años que estuvimos juntos. Y aunque ya no esté físicamente en mi vida, sigue siendo el fundamento sobre el que construí todo lo demás. Construí puentes por todo México, pero nunca pude construir el puente que nos hubiera mantenido juntos. Algunas distancias son demasiado grandes, algunos abismos demasiado profundos, pero el intento valió la pena. Conocerla, amarla, valió cada momento de soledad que vino después. Martín leía con lágrimas corriendo por su rostro, conociendo a este hombre que era su abuelo a través de sus palabras, sintiendo su dolor y su amor a través de las décadas. La entrada más impactante era de 2018, poco antes de la muerte de Daniel. "Tengo 82 años. Mi cuerpo falla, pero mi mente está clara. He vivido una vida buena, una vida útil. Construí cosas que durarán más que yo. Ayudé a personas, pero mi mayor logro no fue un puente o un edificio. Fue amar a E con todo lo que tenía, incluso cuando no podíamos estar juntos. Fue respetar su decisión, aunque me destrozara. Fue cargar con ese amor en silencio, sin amargura, sin resentimiento. Si volviera a vivir mi vida sabiendo cómo terminaría, elegiría amarla de nuevo. 1000 veces sí. El amor verdadero no necesita posesión, no necesita matrimonio o certificados o reconocimiento público. Existe en los corazones de quienes lo sienten y es suficiente. Donde quiera que estés, quiero que sepas que me diste los mejores meses de mi vida. Todo lo que vino después, todo lo que logré, fue gracias a la alegría y la esperanza que me diste en aquellos días de 1964. Te amaré en esta vida y en cualquier
cualquier otra que pueda existir después. Era la última entrada del cuaderno. 3 semanas después, según le había contado Beatriz, Daniel había muerto pacíficamente mientras dormía. Martín regresó a la Ciudad de México con los cuadernos de Daniel, con más fotografías que Beatriz le había dado, y con el corazón lleno de una mezcla de tristeza y admiración por este hombre que nunca conoció, pero que era parte fundamental de quién era él. Le mostró todo a su madre. Elena leyó los cuadernos durante días, llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Es hermoso y desgarrador», dijo finalmente. «Mamá nunca supo cuánto la amó hasta el final. Murió pensando que él tal vez la había olvidado, que había seguido con su vida, si hubiera sabido, pero era demasiado tarde para ese tipo de consuelos. Esperanza había muerto llevándose su dolor y su amor guardado. Y Daniel había muerto sin saber que su hija había intentado encontrarlo, que su amor había sido correspondido hasta el final de la misma manera». Martín organizó un encuentro especial. Invitó a Beatriz a venir a la Ciudad de México. Le pagó el boleto de autobús y la hospedó en un hotel. Luego organizó una comida en la casa de su madre en Lindavista. Fue un momento extraordinario cuando Elena y Beatriz se conocieron. 2 mujeres conectadas por un hombre que ambas habían amado de maneras diferentes. Beatriz abrazó a Elena por largo tiempo. «Tío Daniel hubiera estado tan orgulloso de conocerte», le dijo. «Eres exactamente como él te hubiera imaginado, fuerte, inteligente, amable». Elena lloraba. Ojalá lo hubiera conocido. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de llamarlo papá, aunque fuera una vez. Comieron juntas, compartiendo historias, llenando los vacíos en sus respectivas versiones de la historia. Beatriz le contó a Elena sobre la personalidad de Daniel, su amor por la música de Agustín Lara, su habilidad para resolver cualquier problema matemático, su paciencia infinita cuando enseñaba, su costumbre de caminar por la playa todas las mañanas en Veracruz pensando en sus proyectos. Elena compartió detalles sobre Esperanza que Beatriz desconocía. Cómo había sido como madre, estricta pero amorosa, cómo había trabajado toda su vida para asegurarse de que sus hijos tuvieran oportunidades que ella nunca tuvo, cómo había guardado el secreto con una dignidad inquebrantable, cómo en sus últimos días, ya enferma, había murmurado un nombre en sus delirios: Daniel. Martín escuchaba todo, tomando notas mentales, entendiendo cada vez más la complejidad de las decisiones que ambos, Esperanza y Daniel, habían tomado. No había villanos en esta historia, solo personas tratando de hacer lo mejor que podían con las circunstancias imposibles que les habían tocado. Esa noche, después de que Beatriz se fue a su hotel, Elena y Martín se quedaron en la sala, rodeados de fotografías viejas y cuadernos llenos de memorias. «¿Crees que la abuela tomó la decisión correcta?», preguntó Martín. Elena pensó largamente antes de responder. «Creo que tomó la única decisión que podía tomar en ese momento. En 1964, las mujeres no tenían las opciones que tenemos ahora. Su familia la necesitaba, y ella era lo suficientemente fuerte como para cargar con esa responsabilidad, aunque le costara su propia felicidad». Hizo una pausa. «Pero también creo que esa decisión la marcó para siempre. La mujer que conocí como mi madre era seria, dedicada, trabajadora, pero siempre había una tristeza en ella que nunca entendí hasta que me contó la verdad. Era el precio que pagó por salvar a su familia. Renunció a su propia posibilidad de ser feliz con el hombre que amaba». Elena miró las fotografías de Esperanza joven y sonriente con Daniel. «Estas fotos son importantes porque muestran que hubo un tiempo en que mamá fue completamente feliz, en que se permitió soñar y amar sin restricciones. Esa versión de ella existió, aunque fue breve, y creo que quería que supiéramos que existió. Por eso guardó las fotos con esa nota. Quería que su historia fuera conocida, no la historia oficial de su matrimonio con Francisco, sino la historia real de su amor por Daniel». Martín tomó una de las fotografías, aquella donde Daniel y Esperanza se miraban frente al Palacio de Bellas Artes. «¿Sabes lo que más me impacta de todo esto?», dijo. «Es que ambos eligieron honrar el sacrificio del otro. La abuela se quedó con Francisco porque su familia lo necesitaba, y Daniel respetó esa decisión aunque lo destruyera. Él pudo haber intentado contactarla más agresivamente, pudo haber causado problemas, pero no lo hizo. Vivió su vida llevando ese amor en silencio, construyendo puentes por todo México, tal vez tratando de construir metafóricamente
metafóricamente el puente que no pudo construir entre ellos. Elena asintió, y mamá nunca intentó contactarlo después de ese último encuentro en 1980, aunque tenía su información. Pudo haber buscado excusas para verlo, pero no lo hizo. Respetó los límites que ambos habían establecido. Es un tipo de amor diferente, maduro, que prioriza el bienestar del otro incluso sobre el deseo propio. No sé si es más o menos valioso que un amor que lucha hasta el final, pero definitivamente es igual de real. En las semanas siguientes, Martín tomó una decisión. Con permiso de su madre y de Beatriz, decidió escribir la historia completa de Daniel y Esperanza. No para publicarla, sino para preservarla, para que las futuras generaciones de su familia supieran la verdad sobre sus orígenes. Pasó noches escribiendo, transcribiendo las entradas del cuaderno de Daniel, organizando las fotografías cronológicamente, entrevistando a su madre sobre sus memorias de Esperanza, hablando por teléfono con Beatriz sobre Daniel. Creó un libro de memoria familiar, bellamente encuadernado, con todas las fotografías impresas en alta calidad, las cartas de Daniel escaneadas y reproducidas, fragmentos de sus cuadernos y la narrativa completa de lo que había sucedido. Hizo 3 copias, una para él, una para su madre y una para Beatriz. Cuando le entregó el libro a Elena, ella lo abrazó fuertemente. Gracias, hijo. Gracias por hacer esto. Mamá hubiera estado orgullosa. Martín también sintió que había cumplido algo importante. Había tomado un secreto guardado durante décadas y lo había transformado en una historia de amor, sacrificio y honor que su familia podía valorar y entender. Pero quedaba una cosa más por hacer. Martín propuso organizar una ceremonia especial. Con acuerdo de su madre y de Beatriz, organizaron un pequeño acto en el Palacio de Bellas Artes, el lugar donde Daniel le había propuesto matrimonio a Esperanza en 1964. No era una ceremonia oficial, solo una reunión privada de familia. Asistieron Elena, sus hermanos, sus hijos incluyendo a Martín, Beatriz y algunos de sus familiares de Veracruz, la parte de la familia que descendía de Daniel. Era una pequeña celebración del amor que Daniel y Esperanza compartieron 61 años después de que comenzara. Llevaron las fotografías reveladas, ahora enmarcadas, y las colocaron en un altar improvisado. Beatriz trajo la foto gastada que Daniel había llevado en su billetera por 56 años. Colocaron flores, blancas como Esperanza amaba según recordaba Elena, y uno por uno, los miembros de la familia que nunca hubiera existido sin ese amor breve pero intenso, compartieron palabras. Elena habló primero. No conocí a mi padre biológico en vida, pero ahora lo conozco a través de sus palabras, sus acciones y el testimonio de quienes lo amaron. Daniel Moreno fue un hombre de honor, de principios, de profundo amor. Le dio a mi madre los meses más felices de su vida y me dio la vida a mí. Aunque las circunstancias nos separaron, su amor por ella nunca vaciló. Eso es más de lo que muchas personas obtienen en toda una vida. Papá, donde quiera que estés, quiero que sepas que tu hija te conoce ahora, te honra y te ama. Y mamá, donde quiera que estés, espero que finalmente puedan estar juntos, sin restricciones, sin sacrificios, solo amor puro como debió haber sido desde el principio. Beatriz habló después, su voz quebrándose con emoción. Mi tío Daniel me enseñó que el amor verdadero no es posesivo, no es egoísta. Él amó a Esperanza lo suficiente como para dejarla ir, para respetar su decisión, aunque le causara un dolor inimaginable. Vivió una vida buena y útil, construyó cosas hermosas, ayudó a muchas personas, pero su mayor logro fue amar incondicionalmente. Esperanza, gracias por darle a mi tío esos meses de felicidad completa. Sé que fueron breves, pero iluminaron el resto de su vida. Y gracias por darle una hija, aunque él nunca la conoció. Esta familia unida aquí hoy es el legado de su amor. Cuando fue el turno de Martín, sintió las palabras atascadas en su garganta. Encontré una cámara desechable en el closet de mi abuela y pensé que encontraría viejas fotos familiares. En cambio, encontré una historia de amor que cambió mi comprensión completa de quién soy y de dónde vengo. Daniel y Esperanza, sus acciones, sus sacrificios, su amor persistente a través de décadas de separación, me enseñaron que el amor verdadero no siempre se trata de estar juntos. A veces se trata de sacrificar la propia felicidad por el bienestar de otros. A veces se trata de amar en silencio, sin reconocimiento, sin recompensa. Miró las fotografías enmarcadas
equivocadas. Esas imágenes de dos jóvenes sonriendo con todo el futuro por delante, sin saber el dolor que vendría, pero también sin arrepentirse del amor que compartían. Abuela, abuelo Daniel, su historia no terminó en tragedia, aunque nunca pudieron estar juntos. Terminó en legado. Mírenos a todos aquí. Somos el resultado de su amor. Existimos porque ustedes se amaron, aunque fuera brevemente. Y ahora que conocemos su historia, nos aseguraremos de que nunca sea olvidada. Sus nombres estarán juntos en la memoria de nuestra familia para siempre. En vida no pudieron casarse, pero en memoria estarán unidos para siempre. Todos los presentes tenían lágrimas en los ojos. No era una ocasión triste, sino catártica. Estaban honrando un amor que había sido guardado en secreto durante demasiado tiempo, dándole finalmente el reconocimiento que merecía. Después de la ceremonia, caminaron por Bellas Artes, imaginando a Daniel y Esperanza jóvenes, caminando por esos mismos pasillos 61 años antes, con todo el futuro por delante y el amor llenando sus corazones. En los meses siguientes, algo cambió en la familia. Elena parecía más ligera, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Ya no tenía que guardar el secreto sola. La historia era conocida, honrada, celebrada incluso. Comenzó a hablar más abiertamente sobre su madre, no solo sobre la mujer seria y trabajadora que todos conocían, sino sobre la joven que había amado apasionadamente, que había tomado decisiones imposibles, que había vivido con dignidad y gracia a pesar del dolor que cargaba. La familia de Veracruz, representada por Beatriz y sus hijos, se mantuvo en contacto cercano. Habían encontrado familia que no sabían que tenían, conectados por el amor de un hombre que nunca se había casado, pero cuyo corazón había pertenecido completamente a una mujer durante 56 años. Organizaron reuniones anuales, alternando entre la Ciudad de México y Veracruz, manteniendo viva la memoria de Daniel y Esperanza. Martín guardó las fotografías originales en un lugar seguro, pero hizo copias de alta calidad que repartió entre la familia. La imagen de Daniel y Esperanza frente a Bellas Artes, esa captura perfecta de dos personas completamente enamoradas, se convirtió en una especie de talismán familiar, un recordatorio de que el amor verdadero existe, aunque no siempre de la forma que esperamos o en las circunstancias que deseamos. Un día, casi un año después de haber encontrado la cámara desechable, Martín recibió una llamada de Beatriz. Encontré algo más entre las cosas de tío Daniel, dijo con voz emocionada. No sé cómo lo pasé por alto la primera vez, pero estaba en una caja en el fondo de su closet. Es una carta. Nunca fue enviada. Está dirigida a alguien llamado Mie y está fechada 2 semanas antes de su muerte. Le pidió a Beatriz que se la enviara por mensajería urgente, y cuando llegó, la abrió con manos temblorosas junto a su madre. La carta estaba escrita en la misma letra clara de Daniel, aunque más temblorosa por la edad y la enfermedad. Decía: mi querida tengo 87 años y sé que me queda poco tiempo. Los doctores hablan en términos médicos que ya no me molesto en entender completamente. Sé que mi cuerpo está fallando y está bien. He vivido más de lo que muchos viven y he tenido una vida buena y útil, pero antes de irme necesito escribir esto, aunque sé que nunca lo leerás. Necesito poner en palabras lo que siempre he sentido, pero quizás nunca expresé adecuadamente. Te amé desde el momento en que te vi en esa oficina en marzo de 1964. Te amé durante los 6 meses más felices de mi vida cuando estuvimos juntos. Te amé cuando me dijiste que te casarías con otro hombre, aunque mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Te amé mientras construía puentes por todo México, tratando de mantenerme ocupado para no pensar en lo que había perdido. Te amé cuando nos encontramos de nuevo en 1980 y supe con certeza que nuestra hija existía. Te amé durante los años de silencio que siguieron, y te amo ahora, en estas últimas semanas de mi vida, con la misma intensidad que sentí hace 54 años. La carta continuaba: quiero que sepas que nunca te culpé por tu decisión. Entendí entonces, y entiendo ahora, por qué elegiste a tu familia sobre nuestro amor. Era la persona que eras, fuerte, leal, dispuesta a sacrificarte por aquellos que dependían de ti. Esas cualidades fueron las razones por las que te amé. No podía esperar que renunciaras a ellas por mí. Si hubieras hecho eso, no habrías sido la mujer de la que me enamoré.
Así que acepté tu decisión y viví mi vida lo mejor que pude. Construí cosas que durarán décadas, tal vez siglos. Ayudé a formar a jóvenes ingenieros. Intenté ser un buen tío para mis sobrinos. Viví con honor y dignidad. Pero en el centro de todo, siempre estuviste tú. Fuiste mi punto de apoyo, mi fundamento, la razón por la cual todo lo demás tenía sentido. Si nunca hubiera existido, no sé qué hubiera sido mi vida. Probablemente me hubiera casado con alguien por conveniencia, hubiera tenido hijos, hubiera sido miserable sin saber por qué. Pero porque exististe, porque nos amamos, aunque fuera brevemente, supe lo que era sentir algo real y verdadero. Y ese conocimiento, aunque vino con dolor, fue un regalo. Hay algo más que necesito decirte, continuaba la carta. Si existe algo después de esta vida, si hay alguna forma en que las almas se encuentran después de que los cuerpos fallan, te buscaré, te encontraré. Y esta vez no habrá familias que proteger, no habrá circunstancias imposibles, no habrá razones para estar separados. Esta vez, serás mía y yo seré tuyo, sin restricciones, sin condiciones, sin fin. Esperaré por ti, sin importar cuánto tarde. Te esperé 54 años en esta vida. Puedo esperar una eternidad en la siguiente. Mientras tanto, guardaré tu fotografía cerca de mi corazón hasta mi último aliento. Te amaré hasta que la muerte nos separe físicamente. Y luego continuaré amándote en cualquier forma de existencia que venga después. Gracias, Mie, por los 6 meses más hermosos de mi vida. Fueron suficientes para sostenerme durante 87 años. Con todo mi amor, ahora y siempre, Daniel. Al final de la carta había una nota adicional, escrita aparentemente días después, con letra aún más temblorosa. PD, si por algún milagro nuestra hija o alguien de su familia lee esto algún día, quiero que sepan que estoy orgulloso de ella, aunque nunca nos conocimos. Esperanza me mostró su foto hace años y vi en sus ojos mi propia determinación, en su sonrisa el amor de su madre. Ella existió porque nos amamos, y eso hace que nuestro amor haya valido todo. Díganle que su padre la amó desde el momento en que supo de su existencia, y que su mayor dolor fue no poder conocerla. Pero también díganle que entiendo por qué las cosas fueron como fueron, y que no hay amargura en mi corazón, solo amor, gratitud por lo que fue, y aceptación de lo que no pudo ser. Elena no pudo terminar de leer la carta en voz alta. Se quebró en el último párrafo, y Martín tuvo que continuar por ella. Cuando terminaron, madre e hijo se abrazaron, llorando por el amor que podría haber sido, por el abuelo que Martín nunca conoció, por la relación padre-hija que Elena nunca tuvo, pero también celebrando el legado de amor que ambos, Daniel y Esperanza, habían dejado. ¿Crees que la abuela supo cuánto la amó hasta el final?, preguntó Martín. Elena pensó por un momento. No lo sé. Creo que lo esperaba, lo deseaba, pero probablemente tenía dudas. La distancia y el tiempo hacen eso, nos hacen cuestionar lo que fue real. Si hubiera leído esto, creo que le hubiera dado paz saber que él nunca dejó de amarla, que nunca la culpó, que la entendió completamente. Martín tuvo una idea. Podemos hacer algo. Podemos llevar esta carta a donde está enterrada la abuela. No es lo mismo que si ella la hubiera leído en vida, pero algo es algo. Y así lo hicieron. Una tarde de noviembre, un año después de encontrar la cámara desechable, Martín, Elena y Beatriz fueron al Panteón Francés de la Piedad, donde Esperanza estaba enterrada. Llevaron flores blancas y la carta de Daniel en su sobre original. Elena la leyó en voz alta junto a la tumba de su madre, con Martín y Beatriz a su lado. Cuando terminó, doblaron la carta cuidadosamente y Elena la colocó contra la lápida. Mamá, dijo con voz suave, Daniel nunca dejó de amarte. Te amó hasta su último día. Y ahora ambos descansan y espero que de alguna manera, en algún lugar, finalmente puedan estar juntos como debieron estarlo siempre. Fue un momento de cierre, de completar un círculo que había estado abierto durante décadas. Mientras salían del panteón, Martín sintió algo que solo podía describir como paz. La historia ya no era un secreto guardado con vergüenza o dolor. Era una historia de amor conocida, honrada y recordada. Daniel y Esperanza habían vivido separados, pero su amor había creado una familia, había tocado vidas, había dejado un legado que continuaría por generaciones. Esa noche, de vuelta en su departamento, Martín miró de nuevo las fotografías reveladas que habían iniciado todo. La Esperanza joven y radiante sonriendo con Daniel, ambos con todo el futuro por delante, sin saber el dolor que vendría, pero
también sin poder predecir el amor duradero que crearían. Pensó en las decisiones imposibles que ambos habían tomado, en los sacrificios que habían hecho, en el amor que habían mantenido vivo a través de décadas de separación. Y entendió algo fundamental: el amor no siempre se mide por cuánto tiempo dos personas pasan juntas. A veces se mide por la profundidad del sentimiento, por la disposición de sacrificarse por el bien del otro, por la capacidad de honrar un amor aunque no pueda vivirse de la manera que uno desea. Daniel y Esperanza habían estado juntos físicamente por solo 6 meses en 1964, pero habían estado juntos en espíritu durante 56 años, hasta que ambos finalmente descansaron. Su amor había sido real, profundo, transformador, y ahora, gracias a una cámara desechable escondida en un closet con la nota "No revelar hasta que yo me haya ido", su historia sería conocida y recordada para siempre. Martín cerró los ojos e imaginó a sus abuelos, Daniel y Esperanza, finalmente juntos en algún lugar más allá de las limitaciones de este mundo. Imaginó a Daniel extendiendo su mano y a Esperanza tomándola sin dudar, sin restricciones, sin razones para estar separados. Imaginó las conversaciones que tendrían, poniéndose al día sobre décadas de vida vividas separados, compartiendo todo lo que no pudieron compartir, y sobre todo, imaginó la paz que ambos finalmente tendrían, el tipo de paz que solo viene cuando el amor es finalmente libre de todas las circunstancias que intentaron sofocarlo. La cámara desechable había cumplido su propósito. El secreto de Esperanza había sido revelado, no con vergüenza o escándalo, sino con amor y comprensión. Y mientras Martín se quedaba dormido esa noche, supo que había hecho lo correcto al buscar la verdad, al honrar la memoria de ambos, al asegurarse de que su historia no se perdiera en el olvido. El amor de Daniel y Esperanza viviría ahora en la memoria de su familia, un testimonio eterno de que el amor verdadero, aunque no siempre pueda vivirse de la manera que deseamos, es real, es poderoso y vale cada momento de dolor que pueda traer.